Televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Indudablemente es una buena noticia que la reunión del G7 en Biarritz, Francia, haya terminado en relativa paz y que no se haya producido una colusión entre el presidente estadounidense y sus pares europeos. El presidente estadounidense pasó casi inadvertido si se lo compara con la reunión anterior del G7 realizada en Canadá el pasado 2018, cuando hubo un desencuentro con el premier canadiense Justin Trudeau y se negó a firmar la declaración conjunta. Esta vez el anfitrión Emmanuel Macron decidió que era mejor no terminar con una declaración conjunta para evitar un nivel de desencuentro, pero finalmente se firmó un escueto comunicado de una página. Y los otros jefes de Estado participantes tuvieron cuidado de no criticar al presidente estadounidense, que evidentemente hubiera podido desatar polémicas mayores. Lo más fuerte que tuvo que soportar fue una ironía del nuevo primer ministro británico Boris Johnson, quien expresó que al Reino Unido le ha funcionado bien el libre comercio en los últimos 200 años. Pero a pesar de lo pacífica que fue el G7, el punto de mayor tensión, como hemos explicado en Ecomundo, fue la visita inesperada del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, lo cual es preocupante ver cómo han surgido focos de inestabilidad política en el mundo en los últimos 2 años, lo cual se debe a fuerzas desestabilizadoras como el creciente nacionalismo que ha llevado a fenómenos como el Brexit en el Reino Unido y el secesionismo catalán en España. Lo importante es que justamente se pudo lograr esta visita inesperada y se pudo tener una reunión entre Alemania, Francia, el Reino Unido y Irán. Focos renovados de inestabilidad incluyen la disputa entre India y Pakistán por Cachemira, donde ha llegado a haber intercambio de disparos, situación que resulta grave si se piensa que ambos países son potencias nucleares. También está el conflicto entre Japón y Corea del Sur, que ha llegado al extremo de negarse a comerciar, y la beligerancia israelí con Irán, a la cual se sumó Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense se retirara del tratado nuclear multilateral con ese país. Otro ejemplo, las intenciones de Israel de anexarse a Cisjordania, poniendo fin a la esperanza del Estado palestino. Conflictos ha habido siempre, pero en los últimos 75 años, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha desempeñado un papel de relativa contención de ellos. Esta potencia construyó un sistema global de organizaciones multilaterales que impulsaron creciente intercambio comercial, sistemas democráticos y economías de mercado. Ese sistema multilateral, liderado por Estados Unidos, ha sido en alguna medida minado por el actual presidente estadounidense en sus 2 años de gobierno. Su unilateralismo nacionalista y su activismo anticomercio han minado la visión multilateral que dio a Estados Unidos el liderazgo mundial en muchas áreas de la política internacional. Esa falta de liderazgo hasta ahora no era amenazante para el mundo porque las noticias económicas eran buenas. Estados Unidos y el mundo han estado gozando de un crecimiento económico sostenido desde fines de la crisis subprime en 2008-2009. Han sido 10 años de buenas noticias que han ayudado a sobrellevar la inestabilidad política. La guerra comercial de Estados Unidos con China, iniciada por el presidente estadounidense, se ha agudizado en los últimos días con anuncios de nuevos aranceles cruzados, lo cual ha traído inestabilidad en los mercados mundiales, alcanzando niveles de volatilidad que han convertido a las bolsas en una verdadera montaña rusa, junto a un fortalecimiento del precio del dólar en todo el mundo. De acuerdo a la Reserva Federal de Estados Unidos, el riesgo de una recesión global llegó al 31,4%, pocos puntos por debajo del 34,5% que alcanzó a fines del 2007, meses antes de la gran recesión
provocada por la crisis subprime. Otros países de economías grandes en el mundo están al borde de una recesión. Alemania, el Reino Unido, Italia, México, Brasil, Singapur, Corea del Sur y Rusia, mientras China está dando claros síntomas de desaceleración. La debilidad y la debilitada posición económica global se debe en gran medida a una reducción en los flujos del comercio, situación influida por las alzas de aranceles entre Estados Unidos y China, lanzada en 2017 por el presidente estadounidense. La economía de Estados Unidos es una economía de servicios y depende en un 70% de la demanda interna, de modo que hasta ahora ha estado relativamente a salvo de las preocupantes señales externas, pero la reciente caída de la bolsa no augura nada bueno. Por otro lado, las tasas de interés de los bonos de largo plazo cayeron por debajo de las de corto plazo, indicador que en los últimos 50 años siempre ha precedido a una recesión. No es la única señal preocupante. El gobierno estadounidense va a gastar este año $1 millón de millones más de lo que recaudará, inflando el déficit fiscal. Y la inversión privada ha comenzado a decaer en gran medida por la incertidumbre causada por la guerra comercial. Los anuncios de contrataciones e inversiones que se apilaban al comienzo de la era actual del presidente Trump, así como los anuncios de bonos y alzas salariales que surgieron tras los recortes tributarios del año 2017, hace tiempo que ya dejaron de verse. El presidente estadounidense no da su brazo a torcer con la guerra comercial y se ha lanzado contra la Reserva Federal, exigiendo una baja de tasas de un punto porcentual completo de 2,25% a 1,25% para estimular la economía. Sus declaraciones contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se han vuelto cada vez más duras, llamándolo enemigo y poniéndolo a la par del premier chino Xi Jinping como antagonista de la economía norteamericana. Un bajón en la economía estadounidense, ¿para qué hablar de una recesión? Es lo último que necesita el presidente estadounidense con su reelección jugándose el próximo año. Con visos de terquedad, no ha querido reconocer el impacto de su guerra comercial con China en la actual coyuntura económica global y local, insistiendo en que la responsabilidad es de la Reserva Federal, acusándola de frenar la economía estadounidense con una política monetaria muy tímida. En definitiva, en un mundo donde se multiplican los conflictos políticos y se levanta el fantasma de una recesión global, dan ganas de empezar a decir que es importante buscar soluciones de cooperación dentro del actual contexto internacional. Estados Unidos se plantea seriamente emitir deuda a 50 o 100 años para aprovechar el rally. Los rendimientos que ofrece la renta fija a lo largo de todo el mundo están llevando a Estados Unidos a plantearse emitir deuda a muy largo plazo, hasta los 50 años o incluso los 100, por primera vez en su historia, de acuerdo a declaraciones del pasado jueves del secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en una entrevista concedida a Bloomberg. Todavía, ha dicho Mnuchin, no se ha llegado a una conclusión, pero estamos revisando activamente la posibilidad y es una cuestión que se está considerando seriamente. De esta forma, el gigante americano estaría planteándose intentar aprovechar el momento que atraviesa el mercado de deuda para financiarse lo más barato posible. Si las condiciones, ha resaltado Mnuchin, son las adecuadas, entonces anticiparé que aprovecharemos la situación para tomar prestado a muy largo plazo. No es la primera vez que el gobierno americano se plantea esta posibilidad y el político lo reconoció explicando que en el pasado se determinó que había cierto atractivo, pero no a una escala en la que tuviese sentido hacer una emisión de este punto. Hay que recordar que los bonos estadounidenses de más largo plazo
Las referencias con vencimiento a 30 años se encuentran en máximos históricos por precio y ofrecen una rentabilidad en este momento del 1,99%, el mismo rendimiento que ofrecía el bono a más corto plazo del país, el que vence a 2 años, hace tan solo 3 meses, a finales del mes de mayo. En lo que va de año, el inversor gana un 24% con la subida de precios y caída de rentabilidad que han experimentado los bonos a 30 años. De manera que cuando observamos esta situación, lo que tenemos que estar es que existe una preocupación de parte de las autoridades estadounidenses por evitar que se plantee una inversión de la curva de crecimiento y que pueda venir una recesión antes del año electoral 2020 para el presidente estadounidense. De manera que vamos a estar atentos a estos indicadores, a estas declaraciones, a estas intenciones que se expresan por parte de las autoridades en Estados Unidos que involucran al presidente, a Jerome Powell de la Reserva Federal y a Steven Mnuchin, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.